de recordar lo que habíamos definido en un inicio como el producto escalar entre dos vectores. Recuerden, en el tema físico, ¿no? Pero ahora un poco más ligado a las matemáticas, no me interesa tanto, digamos, sus formas y más, pero a modo de recordar, yo necesariamente tenía dos vectores, uno U y otro B, que tengan esta particularidad, que partan los dos o tengan los dos el mismo punto de origen, ¿no? Entonces, cuando hacíamos, recuerden, existen dos tipos de productos en vectores, el producto punto y el producto cruz. Cuando hacíamos ese producto punto, teníamos esta particularidad, ¿no? Era el módulo del vector U por el módulo del vector B por el coseno del ángulo entre los dos. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? Eso es lo que habíamos conocido, ¿correcto? ¿Sí? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Y habíamos demostrado en su momento, su profesor de física lo hizo, que el hacer el producto interno entre dos vectores básicamente era la multiplicación de sus correspondientes componentes. En este caso podría ser U1 con B1 más U2 con B2 más, etcétera, UN con BN, ¿correcto? Eso también quedó claro en su momento. O el hacer el producto interno o producto punto entre un vector consigo mismo, esto definía ya la norma, ¿no ven? Le sacábamos la raíz y la norma de U estaba establecida de esa manera. Entonces, con estos conceptos preliminares, nosotros ahora podemos decir, por definición, aquí recuerden, el producto interior era este. Y en este capítulo, cuando es el producto de componente a componente y le aplicamos sumatoria, nosotros le llamamos producto euclidiano interior. ¿Estamos de acuerdo? O lo que ustedes conocían anteriormente como producto punto, ¿no ven? O lo que se conocía, por eso hay que hacer referencia a eso, nosotros conocíamos como el producto punto o el producto escalar, como decíamos. Entonces, para nosotros, cuando hacemos este tipo de producto entre vectores, eh, tenemos nosotros esta nomenclatura y esta definición. Pero las matemáticas hoy por hoy se vuelven más arbitrarias. En el aspecto, esto era válido, recuerden, bueno, yo lo he extendido. En su momento ustedes, en sus cursos básicos de inicio del prefacultativo, este tipo de productos eran válidos en R2 y en R3, ¿no ve? Entonces, como las matemáticas, les dije, lo que funciona en dimensión 2, en dimensión 3, también va a funcionar en n dimensiones. Obviamente en estas dos, por lo menos en esta, que ha tenido su origen, miren, hay el tema gráfico. Nosotros podemos graficar de alguna forma, ¿no ven? Hay el tema gráfico. Pero a medida que yo me voy a Rn, este tema gráfico ya no lo comprendo porque yo conozco solo hasta la tercera dimensión. Pero en este capítulo en especial, espacios vectoriales con producto interior o lo que conocemos espacio de productos interiores, este producto se vuelve mucho más arbitrario. Miren, se vuelve de esta forma. Yo puedo tener cualquier tipo de vector de cualquier componente, pero miren, puedo decir que mi producto interno entre dos vectores, o sea, si lo ponemos así, es la notación que ahora utilizo, ¿sí? Semejante con esto, puede ser ya arbitrario, no solo componente a componente como yo conocía, B1 más U2, B2 más, etcétera,
UN, BN. Pero aquí lo arbitrario yo le doy. Puedo ponerle aquí una constante 3, puedo ponerle aquí una constante 5, etcétera. Entonces, existe infinitas formas diferentes de establecer productos interiores. ¿Estamos de acuerdo? Miren, existen infinitas formas, suficientes con cambiarle el 3 o ponerle aquí un 2. Miren, ha cambiado el formato de producto interno, ¿no? O sea, con solo aumentar esa constante, es otro producto interno. Cambio de signo es otro producto interno. Nosotros en física conocíamos hasta aquí que podíamos hacer un producto punto y lo que en este capítulo a ese producto punto le llamamos producto euclidiano interior. Esto está mal escrito. Euclidiano interior, ¿no? Producto interior. Ese sería el estándar. También pondremos sus respectivos nombres. Producto estándar. O sea, el común. Todos estos tienen esa denominación, ¿no? Cuando hacemos el producto punto o, miren, con esto de color verde, ahora se transforma en otra notación para este capítulo, coma B. ¿Tiene relación con lo que ya conocíamos? Sí. ¿La forma era esta? Sí. Pero ahora las matemáticas se tornan un poco, o no un poco, arbitrarias. ¿Por qué? Porque ya puedo definir otros productos internos. Y definitivamente, en función al producto interno que yo utilice, voy a tener distintos valores de la norma de U. Obviamente ya no es un tema gráfico, ¿no? Cuando hacía el producto punto, por eso estándar, el euclidiano, el más básico, podía graficar. Pero el hecho de ponerle 5 veces, 3 veces en esta fórmula que estoy viendo, entonces ya no voy a poder entenderlo gráficamente, pero sí estoy abstrayendo y validando que yo puedo hacer todas estas modificaciones. Por eso un espacio vectorial con esta característica. Más aún, miren, yo no solo puedo hacer producto interno entre vectores. Recuerden, las matemáticas me permiten una diversidad de alternativas. O sea, ya no puedo solo hacer componente a componente, o sea, para vectores, en este caso sería para vectores de Rn, ¿no ve? O sea, de n componentes. Puedo hacer también para polinomios de grado menor a n, dependiendo de la forma, que sé yo, puede haber muchas, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, un polinomio en x, un polinomio q de x, que tenga esta cualidad. O sea, ¿a qué me refiero? Que p de x sea en forma creciente o decreciente. A sub 1, x a la n, más a sub 2, x a la n menos 1, más así sucesivamente hasta a n menos 1 por x más a n, ¿no ven? Polinomio de orden de grado menor o igual que n, pero en esta condición genérica. Entonces, viendo esta misma estructura para q de x, yo puedo poner un q de x, b sub 1, x a la n, etcétera, puedo definir este vector, este producto interno, ¿no? Con los coeficientes de las variables, o sea, decir, A1 con respecto a B sería, a P sería B sub 1, más A2, B2, más, etcétera, a n menos 1, bn menos 1, más a n, bn. Miren, genérico, con todas sus corrientes. Y suficientes con cambiarle un 2 aquí, otro producto interior. Ponerle un 3 aquí, otro producto interior. Y va a ir cambiando
todo donde yo utilice este producto interior. No solo hay esta posibilidad. Podría también pensar de esta manera. Miren, P en X para ese mismo polinomio, miren, Q de X, pero ahora que sea una integral desde 0 a 1, desde menos 1 a 1, qué sé yo, de P en X por Q de X diferencial de X. Otro producto interno. Le pongo una constante aquí, otro producto interno, etcétera. Existe una diversidad, pero lo que no va a cambiar, miren, al hacer un producto de coeficientes y hacer su sumatoria correspondiente, lo que al final, ¿esto en qué se vuelve? Esto igual a una constante. En todos los casos, miren, aquí igual a una constante. Igual a una constante y que pertenece a los números reales. Y de ahí nace la definición, en este caso, definición de producto interno. Un espacio con productos internos es aquel que asocia, vamos a poner, asocia a cada par de vectores, podemos poner, pero no siempre, miren, puede haber matrices, funciones, par de elementos, vamos a poner elementos de un espacio vectorial, de un espacio vectorial, a cada par de elementos de un espacio vectorial, un número real, un número o una constante, ¿ve? O una constante, en este caso definida, bueno, dependiendo qué estamos haciendo, pero no le voy a poner vector, objeto, puede ser polinomio, puede ser función, puede ser, pero esta es la notación que debe tener y este es un número a la final. Se transforma en un número, ¿correcto? A cada par de elementos, una constante que pertenece a los números reales. Esa es la restricción para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un producto interno a la final? Es una función, podría entender, es una función que agarra dos elementos cualquiera, ¿no? De un espacio vectorial, y recuerden que un espacio vectorial es un conjunto que cumple ciertos axiomas, ¿correcto? Agarra dos elementos de un espacio vectorial y mediante una fórmula matemática lo transforma siempre en un número. Siempre va a pasar eso. Entonces, a la final, cuando yo vea esta notación, sé que, como en los determinantes, ¿no ven? Sé que a la final, una vez que aplique un proceso de cálculo, esto siempre va a ser un número. Y de aquí en adelante, esta notación. Si yo tengo esta notación, voy a decir que es el producto interno o interior, interno, entre U y B. Pueden ser vectores, polinomios, dependiendo de la notación que yo utilice. ¿Y eso qué es? Es un número real. Así de simple, ¿no? Entonces, esa es la definición de productos interiores. Y si nosotros nos ponemos a recordar algo, ¿no? Siempre necesito una fórmula. Miren, yo puedo decir dados, como un ejemplo, dados, ¿no? Un polinomio en x cortito haremos 2x más 1 y un polinomio q de x que sea igual, qué sé yo, a menos 1 más x, ¿sí? Y su fórmula, siempre necesito, en este capítulo necesito sí o sí una fórmula que sea integral de 0 a 1 de p en x, q de x, diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me piden hallar
hallar el producto interno entre P en X y Q de X, ¿no? Cualquiera me dirá, pero, ¿cómo se ha complicado, no? Aquí éramos muy inocentes y solo validábamos para lo que podíamos ver, para lo que podíamos graficar. Y miren, ahora me están pidiendo lo mismo, después de haber definido qué es un producto interno, entre polinomios bajo esta estructura, bajo esta fórmula matemática. Hay una fórmula necesariamente en cada ejercicio de productos interiores, ¿no? Recuerden que esa fórmula es arbitraria, ya no la comúnmente conocida como producto punto, euclidiano interior o producto estándar, dependiendo para qué espacio vectorial estoy analizando, ¿correcto? Entonces, miren, vamos a demostrar la definición que debe volverse un número. Y ustedes saben que la integral sí o sí es un número, ¿no? Entonces, resolviendo este ejercicio, lo primero que debo fijarme es establecer o decreciente o creciente. En este caso vamos a decir que sea decreciente, ¿no? Porque este otro no está ordenado. Es lo primero que debo garantizar. Una vez que ya está así, es importante el orden, voy a hacer ese producto interno que me piden, ¿no? Y es integral de 0 a 1 de estos dos polinomios. 2x más 1 x menos 1 diferencial de x, ¿no? Entonces, eso para ustedes súper conocido, que sería en este caso 2x al cuadrado menos 2x más x y menos 1, ¿no ven? Eso se los voy a hacer por esta primera vez en detalle, después es simplificar nomás todo y sería menos x menos 1. Todo esto diferencial de x. Si integramos, tendríamos ¿qué cosa? 2x al cubo tercios. ¿Hasta ahí está bien, Sí, compañeros? sí, Ya. ingeniero. Ok, perfecto. Por ahí nomás yo solito aquí loqueándome y ustedes nada que ver, ¿no? Entonces, tendríamos esto evaluado entre 0 y 1. Entre 0 ya no me interesa, solo para el 1, que en este caso sería 2 tercios menos 1 medio menos 1. Entonces, aquí tendría, a ver cómo restaríamos rapidito. Sería 4 sextos menos 3 sextos. 4 sextos menos 3 sextos, ¿cuánto da? Un sexto, ¿no ve? Menos 1. Y un sexto menos 6 sextos menos 5 sextos. Pero a la final es un número. Si se dan cuenta, es un número real. Y se cumple la definición, miren. Asocia, siempre que vea esta notación que dice que es un producto interno, asocia un número real. El resultado siempre va a ser un valor numérico. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Eso es hacer Sí. producto Sí, sí. interior. Sí, adelante. Adelante, adelante. ¿Dónde está el error? Inge, una consulta. Cuando dijo que era forma decreciente y creciente, ¿me puede explicar, por favor? No, pues es el ordenamiento, estimado compañero. Mira, 2x. Recordad que en esta constante, porque esto está completo, ¿no ve? Hay x a la 0. Va reduciéndose, ¿no ve? Puede ser x a la n, es más xn menos 1, etcétera, cuando es el polinomio completo ordenado y en forma decreciente con los exponentes respecto a una variable. La última es lineal. Se dice lineal porque tiene unidad, ¿no ve? Y no se pone como en este caso. Pero el último término que se dice que es independiente también está afectado, pero por la variable elevado a la 0. Cualquier cosa a la 0 es 1, por eso tiene esta forma. Decreciente, está decreciendo los exponentes de la variable. En este otro caso, si te fijas, está al revés, ¿no ven? No está ordenado. Y yo siempre les dije, como una recomendación, ustedes definen, puede ser creciente o decreciente, es indistinto. Yo quiero que sea todo decreciente. Por eso es que lo ordeno de esta manera. Eso es solo ese aspecto de orden. En algún momento, pero ese orden me va a salvar de alguna dificultad. Entonces, un ordenamiento
tal cual debería ser. Solo es eso, compañero. Ah, sí, Inge, ya entendido, gracias. Ya, perfecto. Otro detalle, algo que esté mal aquí en la integral, reaccionen. Es momento de... ¿Cómo es? ¿Todo está bien? ¿O ya me los he pescado? No, ¿no ve? Son cosas muy básicas que obviamente aplican. Y en el caso genérico, ¿no? Podría darme otro ejemplo, ¿no? Y decir, dado, ahora fórmula de producto interno primero, ¿no? 3 veces U1, B1 más 4 veces U2, B2, ¿no? Dado esta fórmula de producto interior y los vectores U que sea 1, 5 y B que sea 2, 3, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa, hallar U con B, ¿no? Ese sería el caso más fácil, ¿no? Miren, aquí me complicamos, empezar con algo medio complicado, pero nada del otro mundo, no hay que asustarse, cumple para todos los casos y esto para crearle solamente confianza, ¿no? ¿Qué es esto? Definitivamente es utilizar la fórmula matemática que me han dado. Siempre voy a usar uso. Suficiente con cambiarle un signo aquí, va a dar otro resultado. Un otro resultado. Por eso les decía, hay infinitas posibilidades de productos interiores por las fórmulas que me puedan dar. En este caso, todo para R3, ¿no? Y obviamente, ¿qué es? Reemplazar sus valores, ¿no? Sería 3 veces por 1 por 2, porque son las primeras componentes, más 4 veces por 5 por 3. ¿Y esto qué es? 6 más 15 por 4 sería 60, igual a 66. Uy, qué número más interesante, ¿no? Le faltaba un 6 para presagiar la crónica de una muerte anunciada, ¿no ve, compañeros? ¿Cómo estaba su examen? ¿Se han aplazado o no? ¿Cómo han dado su examen, muchachos? ¿Qué les ha parecido el solucionario? Sin palabras, Inge. Era pero pragmático, ¿no? Como les había indicado. Quien sabe, sabe. Y les había dicho, este es el hito, este es el otro hito, les he repetido infinitas veces también, ¿no ven? Muchas veces. Y bueno, si me han entendido el concepto así de básico y elemental es el álgebra lineal. Pero yo creo que todos estamos llegando a esa conclusión y ustedes lo están validando de que de las matemáticas que aprendemos en primera instancia es a razonar lógicamente, ¿no? Sí, ojalá que, bueno, ya con esta primera experiencia, la tecnicidad, el pragmatismo se refleje en este segundo parcial, ¿no? Hay que ser muy criterioso, es pura lógica, no va a haber lógica si no practico. Definitivo, no va a haber lógica si no practico, ¿no? Entonces, en el caso más sencillo, miren, ¿qué es hacer producto interno? Es hacer productos de constantes. Tendría que haber este tipo de complicaciones para que se haga cuesta arriba, donde podría cometer algún error, qué sé yo, ¿no? Algún signo que se me pueda ir. Suficiente que un signo se les vaya acá, eso van a arrastrar hasta el final y todo se arruina. Entonces, en este tipo de cálculos hay que ser pulcro con los signos, darse cuenta de qué se trata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucho cuidado, ¿no? A la hora de, ¿no ve? Eh, y lo que aquí faltaba es mostrar, yo conocía, ¿no? Yo conocía porque en muchos problemas, cuando no les dan esta fórmula, porque les estoy enseñando a ser técnicos, ¿no? De pragmáticos, cuando no existe esta fórmula, estamos asumiendo que se trata del producto euclidiano interior. En todos estos ejercicios, siempre debemos tener el producto con el que vamos a trabajar. Puede ser uno arbitrario o en este caso el euclidiano interior. Y este euclidiano interior, dependiendo al espacio vectorial en el que estén,
¿Qué configuraciones tiene? Si fueran Rn, estamos hablando de vectores, ¿no ve? Puede ser B, etcétera, pero de n componentes, o sea, ser producto interior entre vectores que tengan n componentes, básicamente es hacer componente a componente. U1, B1, U2, B2, sus componentes, ¿no ve? Más así sucesivamente hasta la última componente. Esa sería la fórmula de un producto euclidiano interior para este espacio vectorial. Para P sub n, dependiendo por las componentes, como les decía, ¿no? Tenemos dos polinomios. Obviamente mi polinomio tiene esa fórmula, ¿no ve? A sub 1, x a la n más hasta el último, ¿no ve? Tendría a sub n, como lo he hecho hace un rato. ¿Cómo va a ser el producto estándar? Siempre es coeficiente con coeficiente. En este caso sería A1, B1 más A2, B2 más, etcétera, A, N, B, N, ¿correcto? ¿Qué pasaría si hay matrices cuadradas? El euclidiano es el que no tiene constantes y siempre relaciona componente a componente o posición a posición. Por ejemplo, me doy el de matrices cuadradas de 2 por 2, por ejemplo, que es el más común, ¿no ven? ¿A qué me refiero? Va a tener este tipo de elementos, ¿no ven? Si quieren, puedo poner con la notación completa o reducir de alguna forma, ¿no? O sea, puedo poner A11, A12, A21, A22. Puedo hacer esto o puedo poner esta notación, X, Y, Z, W, digamos, genérico. Pero ¿cómo va a ser su producto interno con otra matriz de ese mismo espacio? Pero el euclidiano, el estándar, el canónico también le dicen, producto canónico, recuerden, ¿no? Entonces, tiene que ser componente a componente. Sería A11 con B11 más A12 con B12 más A1. Bueno, en este caso no es generalizar, ¿no? Como son solo 4, podemos hacer los 4. 2,1, B21 más A22, B22. Entonces, ¿esto de dónde nace el euclidiano? De la definición inicial que conocíamos nosotros en física. ¿No ven? Aquí hemos empezado, miren. De este producto, punto, se generaliza al llegar a un producto euclidiano. Entonces, serían las distintas versiones para los distintos espacios vectoriales comunes que utilizamos. Obviamente hay de funciones continuas, derivables en un intervalo dado, ese es un espacio vectorial. Habría que ver las particularidades de cada ejemplo para poder sacar conclusiones. Pero si en algún ejercicio me dicen hallar el producto interno, me dan los objetos, pero no me dan la fórmula, quiere decir que tengo que utilizar el euclidiano interior para ese espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser para R3, para R2. Cuando no hay fórmula, estamos asumiendo de que debo utilizar el estándar, el canónico. Pero si hay una fórmula, me debo remitir a esa fórmula que va a ser vigente para ese ejemplo que me están dando. Ahora bien, no todo siempre es un producto interior. Para que yo considere que una relación matemática como aquella sea producto interior, para que una fórmula sea considerado producto interior, debe cumplir lo siguiente. Debe cumplir lo siguiente. Primera propiedad. Axioma de simetría. ¿A qué se refiere con este axioma? Que si yo tengo producto interno entre U y B, también tiene que ser posible escribir el producto interno entre B y U. O sea, la propiedad conmutativa. ¿Estamos de acuerdo? 2. Debe cumplir con el axioma de aditividad.
O sea, la distributividad, ¿no ve? De la suma. En este caso, si yo tengo U más B con 1/3, este tiene que ser capaz de distribuirse de esta manera. A, W, bueno, cerramos, más B, W. Tiene que ser capaz de distribuirse. ¿Estamos de acuerdo? Luego, tercero, referido al producto por una constante. Axioma de positividad. No, todavía del de positividad. De homogeneidad, primero. De homo. ¿Y qué dice este axioma? Dice que si yo a uno de los elementos le he multiplicado una constante, esa constante tiene que ser capaz de salir fuera del producto interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y por último, la cuarta propiedad que tiene que cumplir cualquier fórmula de producto interior que yo quiero sea considerado un producto interior, debe cumplir estos 4 axiomas. Si no cumple alguno de ellos, entonces no es un producto interior, solamente es una relación matemática, ¿no? Positividad. ¿Y qué dice este axioma? Dice que si yo hago un producto interno de un vector consigo mismo, siempre va a ser mayor o igual que 0. Y va a ser 0, o sea, va a ser 0 en este caso, si y solo si el elemento es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son esos 4 axiomas que debe cumplir cualquier fórmula que yo considero, quiera considerar un producto interior. Si alguno de estos axiomas no cumple, entonces esa fórmula, esa relación matemática que me están dando no es considerado un producto interior. Para que algo sea considerado producto interior, yo debo hacer cumplir estos 4 axiomas. ¿Está bien, compañeros? ¿Hasta ahí alguien tiene dudas? ¿Se entiende? Sí se Triángulo. entiende, Inge. Ah, ya, perfecto. Pensaba que estaba solito, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde podamos establecer el cumplimiento de estos 4 axiomas. Y de entrada, lo que les ha debido parecer medio abstracto ha sido lo que hemos hecho hace un rato, ¿no? Aquí otro ejemplo. Vamos a indicar, decimos, validar o verificar, ¿no? O determinar, puede ser, determinar si el producto interno P y Q integral de 0 a 1, P de X, Q de X, diferencial de X, dado 2 puntos, que sea para el caso enésimo, que sea P en X. Esto ya es de engorde nomás, ¿no? A n X a la n más a n menos 1 x n menos 1 más así sucesivamente hasta A1, vamos a poner el término independiente, A sub 1, y Q de X, que sea lo mismo, Bnxn más Bn menos 1, X menos 1, etcétera, hasta B sub 1, constituye o no, constituye o no un producto interno. Porque hace rato lo habíamos aceptado así porque así, ¿no? Ahora me están pidiendo si esta fórmula evidentemente constituye o no un producto interno. Para que algo sea considerado un producto interno, ya les había dicho, debe cumplir los 4 axiomas. Son demostraciones, ¿no? Entonces, primero diría axioma de simetría. Entonces, partimos, ¿no? P, Q, debería ser igual a lo que ya sabemos aquí en la condición, ¿miren? Aquí debería poderse escribir de esta otra manera. Entonces,
Hacemos cumplir su fórmula de 0 a 1, pero miren, el orden. Cuando yo primero ponía P en esta posición, ¿dónde se reflejaba esa P? Era el primer factor del producto de estos dos polinomios, ¿correcto? Entonces, yo hago eso. P en X, Q en X, diferencial de X. Pero por la propiedad del producto, o sea, aquí dentro, ustedes saben que el producto de dos polinomios cualquiera siempre va a ser conmutativo. Eso es válido en el teorema de los reales, ¿no? Ustedes han demostrado aquello en cálculo 1. Entonces, basado en ese teorema, yo puedo ahora escribir esto de esta manera. Q de X, P de X, diferencial de X, ¿estamos de acuerdo? Y miren, si antes mi producto interno, cuando tenía esta configuración, o sea, primero ponía P y después Q, se reflejaba en esta integral, ahora al revés. ¿Quién está primero? Está Q de X y está P de X. Entonces, si lo vuelvo en producto interior, esto va a ser P, ¿no? Y eso es lo que quería demostrar. Basado, esto tiene fundamento en la propiedad conmutativa del producto de polinomios o de expresiones algébricas, ¿no ve? Esto sí es válido, es una propiedad que la hemos aceptado y que ya hemos probado en cursos pasados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el axioma de simetría básicamente es este. Vamos a demostrar el segundo, que sería el axioma de aditividad. ¿Qué dice este axioma de aditividad? Si yo sumo un P con un Q y encuentro uno tercero, un R, esto tiene que ser capaz de distribuirse, ¿no ven? P con R en producto interno más Q con R en producto interno. Partamos de este lado, según nuestra fórmula de producto interno. Miren, esto es más Q con R. Integral de 0 a 1, hacemos valer la fórmula, y aquí, ¿no? La suma de dos polinomios, P en X más Q en X, todo eso multiplicado por un tercer polinomio, diferencial de X. En polinomios o en expresiones algébricas, es validada, es aceptada, está demostrado la distribuidad del producto respecto de la suma. Entonces, yo podría ir en este sentido, ¿no? Integral de 0 a 1 de P en X por un lado por R de X más Q de X, R de X, todo eso corchete, diferencial de X, ¿correcto? Y nosotros sabemos que por propiedades de las integrales, la suma, el integrando, puede partirse en dos integrales, pero en los límites, en los mismos límites de integración. P en X, R de X, diferencial de X, más 0, 1, la suma sí se puede partir, ustedes lo conocen, R de X, diferencial de X. ¿Lo ven? No me estoy inventando nada. Y una vez que está en esta condición, vuelvo al mismo análisis, ¿no? ¿Quién entra primero? P. ¿Quién está segundo? R, ¿no ven? Y cierro. En este otro lado, ¿quién está primero? Es Q. ¿Quién está segundo? Es R. Y eso es lo que quería demostrar, ¿no? Entonces, hasta ahí ha cumplido dos axiomas. Vamos con el siguiente. El tercer axioma. Sabemos que es el axioma de homogeneidad. Homogeneidad. ¿Qué dice este axioma? Dice que si yo multiplico k veces un polinomio y hago producto interno de S con otro, esta constante tiene oportunidad de salir fuera del producto interno. Eso es válido. Toda constante siempre va a salir fuera del producto interno. Entonces, partamos de aquello. K veces P, Q. Integral de 0 a 1. El Kp es lo mismo que decir K veces P de X, ¿no ve? Todo eso multiplicado por Q de X, según la fórmula que me han dado. Diferencial de X. Pero nosotros sabemos que toda constante puede salir fuera de la integral. Eso sí es válido. 0, 1, P en X, Q de X, diferencial de X. Y ahora me pongo a pensar quién está entrando primero y quién segundo.
Entonces, esto es producto interno. ¿Quién entra primero? P, luego Q. Y es lo que quería demostrar también. Cumple el axioma de homogeneidad. Y por último, para decir que esa fórmula que me han dado es un producto interno, entonces demostraría el axioma de positividad. Positividad, ¿no? Como en todo, les había dicho, cuando hagan demostraciones en espacios vectoriales, recuerden el nombre y la condición. En este caso pasa algo similar. Deben recordar el nombre y la condición, ¿no? Entonces, en este caso diría que el producto interno de P con P siempre tiene que ser mayor a 0. Va a ser 0 si P es el polinomio nulo, ¿no? Entonces, haciendo aquello, P con P, integral de 0 a 1, de P de X, nuevamente P de X, haciendo cumplir la fórmula diferencial de X, y esto es lo mismo que decir 0 a 1, P cuadrado de X, diferencial de X, y cualquier número cuadrático siempre va a ser positivo, ¿no ve? Siempre, ¿correcto? Este va a ser mayor o igual que 0, porque elevado al cuadrado, cualquier número real siempre se hace positivo. Tendría la alternativa de ser 0 solo en este caso. Sería P con P integral de 0 a 2, P de X diferencial de X igual a 0, si y solo si ese polinomio también es el vector nulo. La única forma de poder garantizar aquello. Entonces, este axioma de positividad por este cuadrado también queda demostrado. Ese siempre va a ser un valor positivo, ¿no ve? Entonces, como cumple los 4 axiomas, yo puedo decir que la fórmula que me han dado se puede concluir como respuesta, ¿no? Que el producto interno PQ definido con la integral de 0 a 1 de P en X, Q en X, diferencial de X, es un producto interior. Entonces, de esa forma yo voy a demostrar, siempre que me den una fórmula matemática, haciendo cumplir estos 4 axiomas, lograría validar que se trata de un producto interior. El axioma de simetría, el de actividad, el de homogeneidad y el de positividad. Si cualquier fórmula cumpliera estos 4 axiomas, entonces se considera un producto interior. Aquí arriba yo había establecido, ya lo había dado como válido, que esto era un producto interior, ¿no ve? Pero miren, había faltado una condición de demostrar 4 axiomas para que todo lo que yo he mencionado y he aceptado que era producto interior sea considerado como tal. De eso se trata las demostraciones de esta parte. No sé si alguien tiene alguna consulta, compañeros. ¿Se entendió bien? Sí, sí. Ok, entonces seguiremos avanzando, ¿no? Como ya sabemos demostrar estos 4 axiomas, bueno, ahora vamos a hablar de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Esa desigualdad, les comento, que es la que regenta y la que valida, en este caso, la existencia de norma, longitud, en este caso, norma, longitud es lo mismo, distancia entre dos vectores y en este caso el ángulo entre los mismos, ¿no? Lo que estamos haciendo, ahorita hemos hecho un desarrollo para que entren en contexto. Todos tenemos el libro, ¿verdad? Estaríamos en esta página. Esto estamos analizando. Hoy día, así como ustedes se han podido dar cuenta, lo vamos a hacer bien relativo a los problemas, al objetivo que buscamos. Una teoría muy básica para lo que necesitamos. Mañana podríamos hacer alguna demostración exquisita, digamos, algo fuera de lo común que sea necesario demostrar. Pero bueno, eso es básico, no hay que asustarse.
¿sí? Pero en nuestro texto del curso estaríamos en esta parte. Y de la desigualdad que les estoy hablando está acá, miren. Aquí está la definición de norma, cómo se hace, ¿no? ¿Sí? Vamos a llegar, el corolario de este capítulo es la ortonormalización de bases. Bueno, lo vamos a hacer muy sencillo. Acá está, pero de todas formas, cómo se deduce esas proyecciones que hay. O sea, es el vector U, se proyecta sobre este vector que está en forma horizontal y ese vector que suma, o es la diferencia en este caso, hace que haya la proyección de un vector y eso se normaliza. A la final, eso es Gram-Schmidt. Para que alguien que no le esté entendiendo muy bien, aquí está la teoría con gráfico y todo, para que ustedes puedan seguir estudiando, ¿no? Después, lo que más interesa de esta parte son las proyecciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, está una proyección. Como sabemos que el producto interno entre dos elementos es una constante, entonces sería como hacer la combinación lineal, pero como este espacio vectorial tiene productos interiores, ese producto interior va a definir la combinación lineal. O sea, me estaría evitando resolver esos sistemas de ecuaciones, ¿no? Sencillamente hacer producto interno nada más, ¿no ve? Luego, ese sería el cherry sobre la torta, como les decía, el teorema de la proyección y más, que genera el proceso de Gram-Schmidt, o sea, que considera el proceso de Gram-Schmidt. Y esta desigualdad de Cauchy-Schwarz es la que es una desigualdad realmente muy interesante que define norma, distancia y ángulo entre dos vectores, que es otro de los tópicos también, ¿correcto? Entonces, de esto vamos a hablar un ratito más después. Bueno, las demostraciones están ahí, como ustedes pueden ver, ¿no? Todo está documentado, todo ya está hecho. La clave es leer, entender y poder aplicar a los ejercicios que deseo. Ya son aplicaciones de productos internos, ¿sí? Y definitivamente esas calculadoras o el MATLAB tiene comandos para hacer estos productos interiores como tal, ¿sí? Y ante todo, como les decía, las proyecciones son el top de este capítulo o de este subtítulo como tal, ¿no? Entonces hay que dar lugar a aquello, pero sabiendo que es módulo, que es distancia, que es ángulo, y ahí concluiría el capítulo. De eso se trata este último capítulo, ¿no? Entonces, para los que deseen seguir perfeccionando, ahí está la bibliografía y ustedes obviamente tienen su médico de cabecera, ¿no? Para el que esté interesado. Bien, nosotros habíamos mencionado entonces, ahora nos vamos al contexto, ¿no? Habíamos mencionado la desigualdad de Cauchy-Schwarz y esa es la que define, como les decía, todos los conceptos que conocemos en esta parte, en esta temática. Entonces, partiendo de esa retrospectiva que hice, era necesario hacerla. ¿Qué dice Cauchy-Schwarz? ¿Y de dónde sale esta desigualdad? ¿No? Schwarz. O sea, básicamente esta se genera ¿de dónde? Ustedes recuerdan, ¿no? El producto punto que conocíamos, será así, ¿no ve? U, B, módulo de U, módulo de B, por el coseno del ángulo. Así era, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. Compañeros, ¿están conmigo o no están o ya se han fugado? No, estamos Aquí en... está. Ya, porque por eso quiero hacer referencia a algo muy básico que ya es de conocimiento, pero a la final, muchachos, esto no está en igualdad, es una desigualdad. ¿Por qué? ¿Por qué puedo afirmar aquello? Porque yo sé, miren, yo sé que el módulo de U, o sea, si elevamos esta igualdad al cuadrado, cuando elevamos al cuadrado, esta igualdad se vuelve en desigualdad y de ahí nace esta desigualdad de Schwarz, ¿correcto? Entonces, si elevamos al cuadrado, ya tendríamos el producto punto, ¿no ve? El módulo, como conocemos. Miren, también haciendo lo mismo, elevando al cuadrado B,
tendríamos producto punto de B con B. Obviamente, si fuera otra la fórmula, igual se ha de cumplir estas relaciones, ¿no ve? Y el coseno al cuadrado del ángulo, aquí siempre es igual, compañeros. El coseno del ángulo está en un rango, ¿no ve? Cuando nosotros hemos hecho ese dibujo de esos vectores para hacer el producto punto, este ángulo θ variaba entre ¿qué valores? Así era más o menos el coseno del ángulo, ¿no ve? El coseno del ángulo θ era entre 0 y 1, ¿no ve? Eso es válido, conocemos eso. Pero alguien me dirá, bueno, así está bien. Cuando están opuestos, también hay esos 180 grados, como decimos. Pero ¿qué pasa cuando este U está aquí y este B se va al otro lado? Ya ha pasado 180, no tomamos en cuenta ese ángulo, tomaríamos en cuenta este otro ángulo negativo, ¿no? Las consideraciones que hay que hacer adicionales, ¿sí? Pero eso nace de esa parte. Entonces, nosotros cuando tenemos ese coseno y sabíamos su valor, para nosotros ahora, ¿qué tendría que ser? Si es al cuadrado. Más aún, va a ser menor a la unidad, ¿no ven? Eso define lo que nosotros conocemos. Pero, ¿qué es en este caso el producto punto? Basado en este criterio, miren. Ya pondría, recuerden, si esto lo elevo al cuadrado, ¿no ven? Tendríamos así. U punto al cuadrado. Si queremos hacer esto al cuadrado, sabemos por esta definición, ¿no ven? Que la norma al cuadrado de cualquier vector es U con U mismo en producto escalar. Entonces, como estamos elevando al cuadrado, esto llegaría a ser ¿qué cosa? Miren, esto, ¿no ven? Producto interno o producto escalar entre U y U, producto escalar entre B y B. Ahí quedaría. Como esto es 1, entonces esta igualdad, ya no pongo igualdad, sino se vuelve en desigualdad. De ahí nace la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y esta es la que genera todo lo que conocemos en módulo distancia. Pero aquí todavía no he utilizado la notación de producto interno, ¿no ven? Lo podría hacer. ¿De qué forma? Si esto yo pongo U con B en producto interno. Así es la nomenclatura, ¿no? Al cuadrado va a ser menor o igual, eso me faltaba, menor o igual, el producto interno de U con U, producto interno de B con B. Otra forma de expresar la desigualdad de Schwarz, de Cauchy-Schwarz. ¿Se puede demostrar? Definitivamente sí. Lo podemos hacer, ¿no? Conociendo, ligándonos al polinomio cuadrático. Bueno, esto que estoy haciendo en este momento es el fundamento, la teoría que necesito para afirmar todo lo demás. Bueno, me estoy luciendo, como se diría alguien, ¿no? Pero no es necesario porque operativamente, digamos, vamos a concebir otra situación, pero nosotros vamos a tomar en cuenta lo siguiente, miren. ¿Cuándo esta no se va a cumplir? Sería la primera condición diferente, ¿no? Si es que U es 0. Si es que U es 0, el producto interno con U también va a ser 0. Y lo que haga, ¿no? Cualquier cosa que conecte con U en producto interno, también va a ser 0. Porque ustedes saben, elemento con componente con componentes, ¿no? Voy a hacer esta operación. Ese sería el caso contrario, el caso extremo en el sentido que yo no quiero demostrar. Pero también, como sé que este vector para que se cumpla la desigualdad de Schwarz es distinto de 0, eso es lo que nosotros consideramos a priori, le puedo dar nombres, ¿no? Una letra A, le puedo dar al producto interno de U con U, ¿sí? Puedo darle nombres aleatorios. Una letra B al producto interno de U con B y una letra C al producto interno de B con B. Yo estoy definiendo estos parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si T, yo puedo tener cualquiera constante. Miren, si K pertenece a los números reales, cualquiera sea, ¿sí?
Estoy definiendo las bases para hacer la demostración. Entonces yo puedo afirmar que cualquier producto interno, miren esta combinación aleatoria, K veces U con B, bueno, no en producto interno todavía, solamente como K veces U, en este caso, ¿cómo relaciono? A ver, para poder demostrar que sea con suma, ¿ya? Este es un vector, miren, K veces U más B, ¿no? Porque toditos son vectores. Si imaginan esto, yo puedo multiplicar una constante al vector U y sumarle a B, ¿no ven? Y si yo hago en producto interno este nuevo vector consigo mismo, esto siempre es mayor o igual que 0. Eso es válido, ¿no ven? Hasta ahí creo que todo es verdad. Y si desarrollamos este lado de la igualdad, ¿qué tendríamos? Recuerden, hay axiomas de positividad, de homogeneidad, de simetría, etcétera, ¿no ven? Entonces vamos a desarrollar esto, miren. Voy a desarrollar. ¿Cómo sería esto? Separando con productos internos. Aquí tendrían producto interno de K con U, de K con U, por un lado, ¿no? Más producto interno de KU con B, por el otro, por la propiedad distributiva, ¿no ve? Después habría aquí producto interno de K, no, en este caso de B, ¿con quién? Con KU y más este B con este B, ¿no ve? Producto interno de B con B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por propiedad de, en este caso del axioma de homogeneidad, esta constante puede salir fuera. U, KU más KU con B. Aquí le voy a aplicar simetría, ¿no ves? Entonces sería KU con B más, bueno, esto lo dejo nomás, B con B. ¿Estamos? Aquí nuevamente voy a aplicar simetría, miren. KU, U. Y aquí antes esto es KU con B por el axioma de homogeneidad. K veces U con B más B con B. ¿Lo ven? Y aquí una vez más, axioma de homogeneidad, ya sería K al cuadrado, U con U, más, hay dos veces, ¿no ven? Dos veces K, U con B, más B con B. ¿Hasta ahí todos de acuerdo, compañeros? Sí, ingeniero. Ya, ok. Entonces, miren lo que voy a hacer acá, ¿no? Miren lo que voy a hacer acá. Voy a reordenar. ¿Ven? Un truquito. K cuadrado. Aquí voy a ponerle más 2VK y más BBK. ¿Para qué he hecho esto? Si se fijan, mis definiciones preliminares cuando U le he puesto constantes para poder generar un polinomio cuadrático, les decía, ¿no ve? Entonces, aquí sería ¿qué cosa? A K cuadrado más 2B. No, ya no sería el 2 está incluido dentro. Esto sería B veces K más C. Hemos logrado armar un polinomio cuadrático, pero este solo tiene, no tiene raíces reales, ¿no? Puede tener una raíz repetida, ¿no? No tiene ni raíces reales, pero sí tiene una raíz repetida. Si tiene una raíz repetida, o sea, este polinomio puede tener una raíz repetida. Por esta consideración, por esta, porque no es cero el vector U, ¿correcto?
Entonces, ¿quién define cómo tiene que ser la raíz, en este caso, repetida? El discriminante, ¿no? Porque esto podemos resolver por la fórmula. Recuerden, esto se resuelve por la fórmula, ¿no ve? Conocemos nosotros aquello. Entonces, de esa fórmula, ¿qué nos interesa? El discriminante. O sea, el b al cuadrado menos 4 veces ac. Para que pase lo que estoy queriendo afirmar, tendría que ser menor o igual que 0, ¿no ven? Hasta ahí estamos bien. Su curso de prefacultativo, ¿recuerdan? Compañeros. Sí, ingeniero. Sí. ¿No ven? Estamos en el curso prefacultativo ahorita, recordando estas condiciones de las raíces por un polinomio cuadrático. Lo he formado de tal forma de llegar acá, ¿no ve? Estoy demostrando esta desigualdad que les he dicho que es la que norma todo, ¿sí? En lo que es norma, distancia y ángulo. Es importante esa desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, si eso es cierto, no, menor o igual, por la raíz repetida. Lo que tú dices sería mayor o igual a 0. En este caso, cuando quiero una raíz real. ¿Te recuerdas? O sea, este polinomio sí o sí tiene que tener, a lo que estoy queriendo llegar es que tenga raíces imaginarias, pues. Ahora sí. Si esta discriminante era mayor a 0, era real, ¿no ven? Y cuando es repetida tenía que ser 0, ¿no ven? ¿Cómo es? Degradamos al curso prefacultativo. ¿Qué dicen, compañeros? Mayor o igual a 0, por eso le decía. Sí, cuando es real. Yo no quiero que sea real, te he dicho. Si fuera, en este caso, lo de adentro fuera negativo, va a ver lo que estoy buscando, ¿no ve? O sea, esto es así. A ver, las raíces de un polinomio cualquiera, ¿no? X es menos b, deben recordar esto, pues. B cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Este parámetro del discriminante juega todo, ¿no ve? ¿Sí? Si esto fuera mayor a 0, va a haber reales, pero no repetidas. Si esto fuera 0, va a ser reales, pero repetidas. ¿Estamos de acuerdo? Si esto fuera menor que 0, entonces, ¿qué tendríamos? Imaginarios, Inge. Eso, ¿no? Y eso es lo que estoy buscando. Que este polinomio no tenga raíces reales ni repetidas, ¿correcto? Y por eso parto de este análisis. ¿Cuándo va a dar eso? Cuando sea menor o igual que 0, ¿no ven? ¿Sí? Y eso, el 0 está condicionado, o sea, la igualdad está condicionado a este parámetro. Por el momento yo acepto que sea menor o igual que 0. Pero yendo desde el punto de vista que yo me he planteado, miren, aquí tengo estos valores, porque mi polinomio que he ensamblado tiene esta configuración basada en este criterio. Entonces, si quiero que sea b al cuadrado, ¿qué tendría? Sería en este caso 4 veces, ¿qué sería? U con b, pero al cuadrado, ¿no ve? Y menos 4 veces a para mí era u con u y b para mí era b con b. ¿Hasta ahí todos ok? Menor o igual que 0. Esto se puede despejar, ¿no ve? En este caso, si despejamos, tendríamos ¿qué cosa? U con b al cuadrado, menor o igual, 4, u con u, b con b, ¿correcto? Eso está afuera y
tendríamos la siguiente conclusión. ¿Y acaso eso no es esta desigualdad? Esa desigualdad sale de resolver para esas raíces imaginarias. Obviamente se cumple la igualdad si es que fuera cero, ya les dije. La condición que he partido aquí, miren, es distinto de cero. Cuando es cero, esto obviamente va a cumplirse lo que estoy diciendo, ¿correcto? Cualquier real. Entonces, de esa forma, yo logro demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que como les decía, es la base para poder calcular norma, distancia, ángulo, o sea, todo lo que yo necesite en este caso sale de ahí, ¿no? De esa desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, esto a efectos un poquito de validar lo correcto sería yo partir acá y aceptarla como una verdad. La puedo demostrar, es un poquito abstracto, digamos, pero nada difícil. Hasta aquí creo que todos estaban bien, un poquito de demostración y flaqueamos. Es común eso en ingeniería, a veces las demostraciones pueden confundir de alguna manera, pero solo es imaginar, ¿no? O sea, en este caso no tiene que haber raíces repetidas ni reales. ¿Quién define eso? Su discriminante, ¿no? Solo en ese caso va a haber esa consideración adicional que hay que hacer. Pero a lo que quiero llegar, y todo se deduce de acá, es a la norma, distancia, Ingeniero. ¿sí? Ah, ya. Ya. En lo último que hicimos de b cuadrado menos ac menor o igual a que cero, o sea, siempre tenemos que buscar soluciones imaginarias, o solo era Es porque el una, enunciado decía algo. es una condición para poder demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Yo pongo esa condicionante. Si te has dado cuenta, aquí yo he modelado ya más o menos, intuía que iba a ser A, que iba a ser B y que iba a ser C. A, el objetivo era ensamblar un polinomio en términos de una variable K real. Podría haberle puesto aquí una T o como conocemos, una X, ¿no ven? Pero yo he puesto K a efectos de. Pero ¿cómo logro ensamblar, o sea, relacionar este polinomio cuadrático con mi expresión de productos interiores? Son mis condiciones de partida y yo estoy haciendo esta condicionante. Toda esta demostración ha sido en base a estas 4 propiedades que garantizan la existencia de un producto interno. O sea, estoy haciendo uso de todo lo que tengo hasta el momento, ¿no? Para poder hacer este desarrollo, miren, ¿no? Y una vez que yo ya sé qué es cada cosa, porque he definido al principio de esa forma, logro ensamblar mi polinomio en este caso, un polinomio cuadrático. Este polinomio definitivamente para el objetivo que yo persigo no debería tener raíces reales ni repetidas. ¿Quién define eso? El discriminante, pero no a efectos de buscar esos números imaginarios que alguien me comentó hace un momento. Sencillamente para validar esta desigualdad de Cauchy-Schwarz, de acuerdo a las soluciones que pueda tener este polinomio cuadrático. No sé si con eso logro aclarar un poco más la visión o en este caso la forma que he utilizado para demostrar esa desigualdad. Sí, ahora sí, gracias, Inge. ¿No ven? Yo he partido de algo previsto, pero ¿cómo llego a esto previsto? Yo he hecho este ensamblaje basado en mi conocimiento de las propiedades. Pues he rotado una vez, otra vez, para ir aplicando por partes todo lo que conocía hasta ahora y obviamente una vez que he llegado acá he logrado ensamblar un polinomio cuadrático. No necesito en este caso que este polinomio cuadrático tenga raíces reales ni repetidas. ¿Y quién define eso? El discriminante, pero no a efectos de buscar el número complejo como tal, sino poder demostrar esta desigualdad en base a lo que yo he planteado en un inicio. Obviamente, garantizando que esto sea distinto de cero, porque si fuera cero, toda mi demostración para abajo.
¿No ven? O sea, solo se cumpliría para el caso de la igualdad. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, Inge. Ya, perfecto. Pero ya vamos a ir haciendo uso de esta desigualdad para poder, en este caso, demostrar la distancia entre dos vectores y más, ¿no? O sea, esa desigualdad es la base, pero para todo, ¿no? Ahora, obviamente, bueno, antes posiblemente en función de esa consulta que ustedes me hacen, tenemos que mencionar también propiedades que hay dentro de las eh, propiedades ligados al producto interno y ligados a la norma. Eso, un ratito más, espérenme, y aquí vamos a mencionar esas propiedades. Hay propiedades con referencia a la norma, al producto interno. O sea, por ejemplo, está la desigualdad del triángulo y más. Pero hay que esperar un segundito más antes de poder atacar ese detalle, ¿no? Entonces, ligado a los conocimientos iniciales que teníamos del producto punto, del producto escalar, nosotros podemos afirmar que la norma de cualquier vector siempre va a ser el producto interior, pero elevado a la un medio, o sacándole la raíz cuadrada en este caso. ¿Está bien? Siempre vamos a llegar a esa conclusión, que la norma es, en este caso, el producto interno y al cual tengo que afectarle por una raíz cuadrada. La demostración se deben recordar, ¿no ven? Hemos hecho con el triángulo pitagórico en física, ¿no ven? La hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los componentes al cuadrado, así más o menos hemos deducido esta norma. No sé si eso recuerdan, pero por el momento la aceptamos como válida. Esto por definición, ¿no? Y por definición también nosotros aceptamos que la distancia entre dos vectores u y b, esa es la norma, la forma de poner. Esto es distancia entre u y b. No pongo vector específicamente porque eso solo hemos logrado conocer cuando graficábamos, ¿no ve? Con un mismo punto, si esto es B, U y esto es B, esta distancia, ¿a qué se refiere? A este otro vector, ¿no? A este. Si yo tengo, pues recuerden, podemos tener las coordenadas finales, ¿no ve? U sub 1, U sub 2, U sub 3. Bueno, hasta R3 se puede graficar B sub 1, B sub 2, B sub 3 y esta sería mi distancia PQ. Pero ¿qué es esta distancia PQ? O perdón, este vector PQ. Básicamente es la norma, ¿no? La diferencia de B menos U, si ustedes lo ven de esa forma, ¿no? Y la distancia entre U y B justamente es aquello. O sea, miren, la distancia entre U y B es la norma de, en este caso sería de U menos B, ¿no? Al revés. La distancia de U y B, por esa relación que hay más o menos, para poder saber qué es la distancia en forma gráfica, ¿no? U menos B, así sería. La norma. Y la norma es la raíz cuadrada de ese vector consigo mismo. O sea, en este caso, a la final esta distancia, ¿qué es? Es la raíz cuadrada del producto interno de U menos B con U menos B. Eso sería, ¿no ve? Pero no lo ponemos así, sino en términos de fórmula nada más. ¿De dónde nace? Si estuviéramos en R2, esta es la distancia, o sea, es una diferencia a la final, ¿no ven? La distancia entre B y U va a ser U menos B, esa distancia en forma gráfica. Pero recuerden, esto voy a poder yo aplicar a integrales, polinomios, y ahí el tema gráfico ya quedaría de lado, ¿no? Esto nada que ver. Ese gráfico va a ser válido solo en R2 y en R3, pero mis fórmulas tienen que ser para algo genérico. ¿De dónde nace todas estas? Ya les he dicho, de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. De ahí sale todo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esa desigualdad para poder hacer las correspondientes deducciones. Una vez que he definido esto de la norma y más, va a haber propiedades, ¿no? Pero antes de pasarme a, en este caso,
a esas propiedades que hacía mención hace un momento, yo tengo que definir un parámetro más. He dicho norma, aquí está, distancia, aquí está, y me falta el ángulo. El ángulo, les decía, sale de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿En qué sentido? Miren, yo puedo, esto es válido, ¿no ve? Habíamos hecho aquí, miren, aquí, cuadrado, y esto, si quiero en términos de módulos, ¿cómo sería esto? En términos de módulos, con otro colorcito, con negro se los voy a poner aquí, miren. Esta misma desigualdad, qué bien que esté aquí cerquita. Miren, en términos de módulos, ¿cómo escribiría esta otra desigualdad? Por este lado no hay cambio alguno, ¿no? Esto es así nomás. Pero por este lado, recuerden, esto es módulo de U al cuadrado por módulo de B al cuadrado. Otra versión de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿correcto? ¿Hasta ahí todos ok? Compañeros, estoy expresando esto que he demostrado de esta forma. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Aceptamos esto? Sí, sí. Ya. Ahora, Sí, ingeniero. ¿qué tal si le saco los módulos, o sea, las raíces cuadradas? O sea, si le saco las raíces cuadradas, ¿qué pasaría en el lado izquierdo de esta igualdad? O sea, de este lado, el V, ¿cómo se volvería? Valor absoluto, ¿verdad? Al sacarle la raíz cuadrada, valor absoluto ¿de quién? De U con B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero y en este otro lado no pasa nada, ¿no? Se quedaría con módulo de U por módulo de B. ¿Hasta ahí todos ok? Sí, ingeniero. Sí, sí. Sí. Ya, esa es una conclusión. Pero también podría ser lo siguiente, por esta desigualdad. Miren, el cuadrático, el término cuadrático, el exponente, podría plantearlo de esta forma, ¿no? O el valor absoluto. Es indistinto. Esta es la demostración que hacían al inicio de cálculo 1. Quiero que recuerden en desigualdades, con raíz cuadrada y con valor absoluto. Hacían esas demostraciones, ¿no ve? En el cuerpo, en el grupo, en este caso, de los números reales. Así hemos empezado cálculo 1. Recuerden un poquito aquello. Pero esto yo puedo hacer pasar a dividir. Y en términos de las propiedades del valor absoluto, yo puedo hacer lo siguiente, miren. U con B, como está dividiendo, entonces sería módulo de U, módulo de B, pero ahora sí aparece el cuadrado y sería menor o igual que 1. Eso es válido, ¿no? Si está yendo a dividir, aquí queda 1, ¿no ve? Y esto es válido porque tanto por la definición de valor absoluto o desde este punto de vista. Miren, los tres llegan al mismo lugar. ¿Me aceptan esto o no me aceptan? O esta parte del valor absoluto. ¿Se recuerdan? Había teoremas del valor absoluto y con la raíz y más. Eso es lo que estoy aplicando acá. O visto Sí, de esta manera, ¿no ven? Si esto va a dividir los cuadrados por teoría de exponentes. Lo mismo, cualquiera de los tres, o sea, es desigualdad de Cauchy-Schwarz, desigualdad de Cauchy-Schwarz, desigualdad de Cauchy-Schwarz. Los tres en distintas versiones, en distintos modelos, pero llego a la misma conclusión, si se dan cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se cumple esto? Porque sabemos que estos vectores que están participando de esa, en este caso de esa igualdad, tienen una relación. Hace ratito se los dibujé acá, ¿no ve? ¿Cuándo va a pasar esto? O este cuadrático, término cuadrático en desigualdades, yo puedo desdoblar, ¿no ve? Esto, miren, se puede desdoblar ¿en qué? Se puede desdoblar en -1, menor o igual. Ya no va a haber el término cuadrático, ¿no ve? Solamente habría producto interno de U con B sobre módulo de U, módulo de B, menor o igual que 1. ¿Eso es válido o no? Este cuadrático se desenvuelve por propiedades de las desigualdades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando el coseno del ángulo, ¿no ve? O sea, esto va relacionado al coseno del ángulo que puede haber entre los dos. Le puedo poner un tita, eso sí hemos utilizado hace un rato, ¿no? ¿Eso va a pasar cuándo? Cuando ese tita fluctúe entre ¿dónde? Entre 0
Bueno, ese tita entre 0 y pi. Voy a tener este parámetro, ¿correcto? Por lo tanto, ya logro deducir la fórmula del coseno. De aquí sale y diría que el coseno del ángulo entre dos vectores va a ser siempre igual a ¿qué? Al producto interno entre u y b sobre el módulo de u por el módulo de b. Así se deduce. O sea, la desigualdad de Cauchy-Schwarz nos ayuda en muchas cosas, ¿no? Obviamente las demostraciones y más son importantes, pero para efectos de nosotros lo que utilizamos era importante saber de dónde nace. Fórmulas. 3 fórmulas. Norma, distancia y ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí, quién sabe, me los he pescado en desigualdades, han debido olvidar seguramente esas demostraciones que se hacían en cálculo 1 al inicio, el primer capítulo, ¿no? Lo primero que hacen al entrar, pero se desdobla esta desigualdad de esta manera. ¿Y cuándo pasa eso con el ángulo? Cuando ese ángulo fluctúa entre 0 y pi, ¿no? O entre 0 y 180 grados. Si eso es cierto, entonces el ángulo entre esos dos vectores está definido de esta manera. La deducción sale ¿de dónde? De la desigualdad, de Cauchy-Schwarz, ¿no? Que lo hemos mencionado acá, ¿no? Entonces, un poquito pesada la teoría. Yo quiero que recuerden que esto se puede. Yo quiero que recuerden que cualquier cosa que quiera que se llame producto interno debe cumplir estos 4 axiomas. Una vez que yo defino producto interno, necesito siempre conocer norma, distancia y ángulo. ¿Y qué es a la final hacer producto interno? Eso también quiero que recuerden. Había sido básicamente en la fórmula que me han dado, hacer cumplir la fórmula que me han dado y obtener ese número. Porque un producto interior a la final es un número. Es una función que agarra dos objetos de un espacio vectorial y los transforma en un número. ¿Correcto? Ahora, ¿qué no podría haber, por ejemplo? Miren, eso quién sabe me he olvidado acá. ¿Qué sé yo? Tengo U escrito de esa manera y mi B sea de esta manera. 1, 2, 3. Esto no podría haber, ¿no? Porque este pertenece a un espacio vectorial y este a otro espacio vectorial. Entonces el producto no estaría definido para espacios vectoriales diferentes. Solo es válido en un espacio vectorial. Eso, quién sabe, me he olvidado acá recomendarles. Y eso por simple inspección, ¿no? ¿Cuándo puedo hacer producto interno? Cuando los elementos a utilizar o los elementos, en este caso de análisis, pertenecen siempre al mismo espacio vectorial. No puede darse que esté a un espacio vectorial y esté a otro espacio vectorial. Eso no puede ser. ¿No ve? No sé si hasta ahí, con ese pequeño resumen que hemos hecho, queda claro el norte que quiero seguir. ¿Qué es hacer producto interior? Como definición, algo pragmático. Es agarrar dos elementos de un espacio vectorial y mediante una fórmula matemática, porque puede ser arbitraria, ¿no ve? No siempre va a ser el euclidiano interior. Yo transformo en un número. Eso es un producto interno, ¿no? Después existen los euclidianos, los canónicos, los estándar. Cuando el enunciado no muestra ninguna fórmula, tengo que entender que se trata del producto estándar. ¿Estamos de acuerdo? Estándar para las distintas versiones, ¿no? Para vectores, para polinomios, para matrices, etcétera. ¿Está bien? Después, para que algo sea considerado producto interior, debo hacer cumplir siempre 4 axiomas. Si no cumplen estos 4 axiomas, es una relación matemática, pero no es un producto interno. Una vez que tengo aquello, he aprendido a demostrar, me doy cuenta la importancia de esta desigualdad de Cauchy-Schwarz. La desigualdad, pondremos así. La importancia de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué indica qué cosa? Que el producto interno entre u y b al cuadrado siempre va a ser menor o igual a el producto interno de u con u mismo y de b con b mismo, ¿no ve? Ahora, ¿cómo se demuestra? Nos hemos tardado un ratito ahí, pero lo que a mí me interesaba son las distintas versiones que puedo escribir esta desigualdad. Esto es lo que he demostrado. Bueno, sí, esto se ha demostrado. Puedo expresar en esta otra versión esa desigualdad, conociendo los módulos.
aplicando el valor absoluto. Y esos tres me ayudan a identificar al hacer este despeje el ángulo entre los dos. Entonces, aparte de saber los axiomas, es importante conocer cómo calculo una norma, cómo calculo una distancia. Para R2 les he mostrado la figura más o menos, qué era la distancia, cuál era la diferencia, ¿no? Pero esto tiene que ser válido para cualquier caso abstracto, por eso ya no pongo lo gráfico. Eso es lo que necesitamos en este caso en matemáticas. Y el coseno del ángulo. Obviamente puede haber hasta matrices y más, ¿no? Y eso es lo que ahorita vamos a hacer para poder validar esos tres elementos que acabo de mencionar. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? No sé si ese pequeño resumen, ese reply que le he hecho a todo, logra, en este caso, resumir las ideas que necesito tener claras y concretas para esta primera parte de este subtítulo. No sé si alguien tiene alguna consulta, compañeros. Inge, gráficamente, ¿qué es una norma? En R2 es el tamaño del vector. ¿Cuántas unidades tiene? ¿Qué distancia? ¿No ven? La norma es eso, un vector de 3 unidades. Recordad que para definir vector necesitas norma, tamaño y dirección, ¿no ven? Eso lo hemos aprendido de física, en forma gráfica. Recordad que las matemáticas es hasta donde se pueda graficar, pero como las matemáticas nos permiten abstraer razonamiento lógico, todo lo que es válido para esa forma gráfica que has aceptado también debería ser válido para cualquier espacio vectorial que cumpla esas 10 condiciones que te he mencionado al inicio de este capítulo. Entonces, ya digamos, si me dices cómo gráficamente es la norma de un polinomio, no te voy a poder decir eso, ¿no? Si no estamos abstrayendo. Lo que se cumple para una cosa, se cumple para todo lo que se trate de espacios vectoriales. En R2 sí te puedo mostrar en forma gráfica, es el tamaño, la longitud del vector. No sé si con eso logro satisfacer tu inquietud, Andrea. Sí, sí, gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra consulta más, compañeros? ¿Se entendió clarito el resumen? ¿Qué es hacer producto interno? Clarito. ¿Cuándo acepto que una fórmula es producto interno? Cuando cumple 4 axiomas. ¿Cómo utilizo este concepto de producto interno? Para hallar un tamaño de un vector. Bueno, vector le decimos, pero puede ser cualquier objeto de algún espacio vectorial. La distancia entre dos objetos y el ángulo que puedan formar entre los dos. Bueno, si estamos en R2, eso es perceptible, se puede apreciar en forma gráfica, pero podemos generalizar para el caso de integrales, de matrices, etcétera. Entonces, en forma pragmática es eso. Pero miren, no había sido tan fácil aceptar estas verdades, ¿no? Sino tiene su asidero, su fundamento, en este caso, en algunos parámetros que ya conocíamos antes. Miren cómo ha generado la desigualdad de Cauchy-Schwarz ese producto escalar tan inocente, tan indefenso, ¿no? Tan básico, ha logrado complicar el concepto de gran manera, ¿no? Y cómo mis criterios de resolución de ecuaciones cuadráticas, o sea, todo se utiliza a la final, todo es válido, ¿no ve? En esta clase hemos hablado de propiedades de integrales, o sea, como una mezcolanza de todo, pero no me he inventado nada, o sea, he estado siempre caminando sobre suelo firme, sobre todo lo que se puede demostrar. Eso tienen que tener mucho cuidado cuando hacen demostraciones ante todo. Ufa, esta parte para los de la carrera de matemáticas es pues, el boom, el cherry, ellos se quedan acá, ¿no? El por qué. Alguien me hubiera dicho, pero Inge, ¿por qué usted siempre le ha puesto esta notación? Es que yo estaba direccionando a este polinomio que no tenía raíces reales ni repetidas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo relacionaba ese polinomio con la idea de productos interiores? Entonces, yo he forzado esto y he demostrado de esta manera. Los de matemáticas aquí, estos se lucen, pues, o sea, quieren determinar el por qué, digamos, Cauchy es un autor, ¿no? Es el que ha dado los fundamentos o lo ha vuelto
bien establecido las matemáticas en este caso, él es el autor, y Schwarz es un matemático alemán, ¿no? Que ha validado esta igualdad. Así, seguramente ellos en su momento han pensado de la misma forma como nosotros hemos demostrado, pero antes esto nadie conocía, ¿no? Muy abstracto. Y en esto se quedan los matemáticos. ¿Nosotros qué hacemos como ingenieros? Utilizamos todo esto como fórmulas y le aplicamos ya a otro evento. Y vamos a llegar a eso, ¿no? Al hecho de obtener bases ortonormales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer a la final. El hecho de conocer cómo se calcula una norma, el ángulo y más, ante todo una norma y qué es un producto interno, me va a servir para poder encontrar una base ortonormal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que tener una visión amplia, un criterio amplio para poder entender cada una de estas particularidades, ¿no? Ligado a espacios vectoriales, que es que tenga un producto interior, tiene que cumplir bajo una estructura, una fórmula matemática que satisface esos 4 axiomas que habíamos mencionado. Bien, a la hora de poder aplicar estos conceptos, miren, he hecho uso, no voy a hacer uso de vectores, sino me voy a ir a algo un poquito más diferente, digamos, para que se ilustre cómo se tendría que hacer en este caso este tipo de ejemplos si es que entrara a un examen como tal. Entonces, yo, por ejemplo, voy a ponerme un ejemplo acá, ejemplo, y que sea hallar norma, coma, distancia y ángulo entre A, que sea 1, 2, 3, 4, no se quedará. B, que sea, bueno, le puedo poner 2, 1, 0, 1 también si quiere, ¿ya? Hallar norma, distancia, ángulo entre A y B. Así nomás. Miren, podría haber forzado, decir, dado el producto interior y darme un producto interior. Yo así nomás, el enunciado. Entonces, yo analizo de todo lo que les he explicado el día de hoy, ¿no? Digo, hallar norma, distancia. Cuando hablo de norma, es necesario hacer el producto interno de un elemento consigo mismo. Eso es lo que pienso. La distancia es la diferencia, ¿no ven? Si quiero la distancia entre U y B y más, entonces necesito esa fórmula, en este caso, con la diferencia, como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, la distancia es una diferencia. Distancia entre U y B va a ser B, U menos B. Así hemos definido, ¿correcto? Entonces, y cuando quiero ángulo, tengo que utilizar esta fórmula, ¿no? Necesito hallar un producto interno entre los dos y también a su vez sus normas. Entonces, ya más o menos hallando el lugar donde quiero llegar, ¿no? No sé si hasta ahí está bien, compañeros. O todo chino, no me entienden. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Ya, ya. Entonces, mire, pero alguien me dirá, ¿y pero dónde está el producto interno? Porque usted me dijo que siempre que esté en este espacio y estos conceptos debería tener un producto interno. Es que cuando no me lo dan, yo ya se los había notado. Asumo que se trata del euclidiano interior o del canónico. Entonces, para el espacio de matrices cuadradas de 2 por 2, ¿no? Ese producto interno es, si digamos, mi matriz fuera A de orden 2, de esta manera, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, y una matriz B, porque siempre necesito dos cosas con quien hacer producto interior, ¿no ven? Sería B1, 1, B1, 2, B2, 1 y B2, 2. El producto interno, en este caso, entre matrices, sería así, ¿no? ¿Cómo sería? Componente a componente. Existen muchas formas de hacer productos interiores que no sea el estándar.
Puede ser con productos, miren. A con B, puedo poner, qué sé yo, B transpuesta, con A, con una matriz X intermedia, o sea, diversidad. Hay bastantes formas de hacer producto interno, pero como en este caso no me han mencionado ninguno, yo utilizo el estándar, el canónico, ¿no? Que sería 1, 1, el hacer la relación entre cada una de las posiciones. B1, 2 más A21, B21 más A22, B22. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esta fórmula, que no me lo han dado el enunciado, pero se entiende que yo entiendo como dato, cuando no mencionan ninguno, se está refiriendo a que en ese espacio vectorial debo utilizar el producto interior canónico, el estándar. Para este espacio vectorial, este es, ¿no? Entonces, vamos a calcular primero la norma. Puede ser el tamaño, ¿no ven? El tamaño, la longitud, sigue siendo lo mismo. La norma es sinónimo al tamaño, a la longitud. Entonces, voy a encontrar la norma de A, que sería la raíz cuadrada del producto interno de A con A. Entonces, es indistinto a efectos como son matrices, entonces me lo puedo llevar esa raíz al otro lado, ¿no ve? O sea, puedo poner así, al cuadrado, y hago el producto interno, ¿no? Entre A con A. Miren, A con A. Que sería lo mismo que decir, ¿qué cosa? 1 por 1. Esto es facilito, o sería lo mismo decir, cada uno de sus componentes al cuadrado, ¿no ven? Más, porque es de S consigo mismo. Entonces, 2 por 2, más 3 por 3, más 4 por 4. ¿Y eso cuánto da? 16 más 9 sería 25. Más 4, 29, 30. ¿Estamos bien, muchachos? Entonces, la norma de A había sido igual a raíz cuadrada de 30. ¿Hasta ahí todos ok, compañeros? Sí, sí. Sí, ingeniero. Listo. ¿Cuándo esto hay que tomar en cuenta y hacer el desarrollo completo? Si me hubieran dado, qué sé yo, aquí un 3, un 4, ese 3, ese 4, en todo donde utilice producto interno hubiera tenido que meterlo. Pero en este caso, como es el estándar, facilito, pues, ¿no? Es más, eso me voy a dar cuenta cuando haga la norma del otro elemento, de B. Va a ser la raíz cuadrada, fíjense, del mismo consigo mismo. Entonces sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. El estándar tiene esa cualidad de hacerlo rápido, ¿no? Entonces sería esto, raíz cuadrada de 6. ¿Qué dice? Más rapidito, ¿no? Violento, como se dice. ¿Correcto? Después, ya tengo los dos tamaños. Tengo el tamaño de A, tengo el tamaño de B. Ahora voy a calcular la distancia. La distancia de A y B. Eso es igual a decir, ¿qué cosa? Tamaño de A menos B. Son dos barritas. Eso significa tamaño, norma. Así, dos barritas juntas. A menos B. Así sería, dos barritas juntas, ¿no? Entonces, ¿qué necesito conocer primero? A menos B. La diferencia entre matrices, ¿no? Que para mí sería, ¿qué cosa? A ver, es 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a poner 1, 2, 3, 4, matriz, menos matriz. Podría haber con productos también, eso. Cuidado que pongan en el examen. Si no saben multiplicar, 0, ¿no ven? Hay que estar atentos. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 1 sería 2. 4 menos 0 sigue siendo 4. Esa es la matriz a la que tengo que hallarle su tamaño, su norma, bajo mi misma fórmula de producto interno. Entonces, como ya sé, es rapidito, el estándar es un regalo de Navidad. A menos B va a ser la raíz cuadrada de estos al cuadrado, ¿no? De menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es lo mismo que decir 16 más 4 sería 20.
más 1, 22. ¿Correcto? Entonces ya he encontrado la distancia también. Y tercero, el ángulo, ¿no? El ángulo tita. Este no conozco. Pero para ello, por la fórmula que tengo, primero tengo que encontrar producto interno de A con B, ¿no ve? Entonces, si hacemos componente a componente, aquí está en diferencia, pero voy a utilizar la información, ¿no? Sería en este caso 1 por 2, después sería más 2 por 1, componente a componente en producto interno, ¿no? Más 3 por 1 y más 4 por 0. Esto es igual a qué. Y se cumple la definición. Miren, el hecho de hacer un producto interior va a dar un número. Aquí tendrían 2, aquí tendrían 3, sería 5, más estos 2, sería 7. Entonces, tita para mí va a ser coseno a la menos 1 de quién. Del producto interno de A con B, o sea, en el numerador va 7, y en el denominador sus módulos, que en este caso sería raíz de 30 por raíz de 6. ¿Y esto cuánto da? Obviamente tienen que ustedes establecer en su calculadora que esté en forma de grados sexagesimales, ¿no ves? Eso hay que tener cuidado, ¿correcto? Entonces sería así. Miren, yo voy a calcular, ustedes también por su lado si gustan. Raíz cuadrada de 6 por, sería 7 intro, ¿ya? Y a eso hay que sacarles función inversa. Entonces, A coseno, número 58.55 han sacado. Sí, sí. Sí, Inge. Ok, entonces estamos bien. Grados, ¿no? Así sería. Listo. De eso se trata, calcular distancia, ángulo y, bueno, norma de elementos. Pueden ser matrices, polinomios, le puedo poner integrales, puedo poner aquí dentro letras, o sea, B y C, y les digo, allá los valores de B y C para que para que las matrices entre sí tengan 90 grados, 180 grados o 45 grados condicionantes. Entonces, como ya sé el resultado, de ahí y debe ser seguramente un ángulo conocido, un ángulo en este caso donde tengo un valor establecido, que es yo, coseno de 30, un medio, o seno de 30, un medio, algo así, para que pueda despejar y encontrar un valor de la variable, ¿no? Entonces, los problemas de este tipo pueden ser de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, Ok. Inge. Bueno, miren, me he fijado, ya son las 17. Nos daremos un descansito de unos 15 minutos y vamos a continuar con lo que es ya la definición, cuándo dos vectores son ortogonales, cuándo tienen norma unitaria, qué es un conjunto ortogonal. Vamos a ver el proceso de Gram-Schmidt, no la demostración, porque la demostración se basa en proyecciones de vectores, ¿sí? Directamente vamos a ir, les voy a dar una regla memotécnica para que puedan recordar cómo se hace ese procedimiento. Y vamos a hacer un ejemplito de una ortonormalización por Gram-Schmidt. Y con eso estaríamos concluyendo ya el capítulo. Mañana vamos a hacer alguna que otra demostración. Mañana podríamos dejar eso de las proyecciones si vemos que es necesario, pero ya mañana alguno que otro ejemplo rebuscadito, digamos, como esa combinación lineal con productos interiores que les había mostrado, y podemos deducir para ese objetivo y hacer problemitas no solo con vectores, ¿no? Sino puede haber matrices, puede haber muchos otros parámetros. Y ¿en qué me ayuda a tener matrices perdón, bases ortonormales? Justamente en esas proyecciones, ¿no? De eso se trata esta última parte de este capítulo, y con eso habríamos concluido y estaríamos listos para el examen del día domingo. Entonces ahora nos daremos 10 minutitos, es 10:10. Nos vemos 10:20, 10:25, 10:30 nos vamos a ver para pasar una hora de clases más. ¿Está bien, compañeros? Un pequeño descanso y luego volvemos. 10:30. Está bien ahí. Está bien, Inge.
Ok, listo. En 20 minutos estamos de nuevo.